Durante siglos, la humanidad vivió al ritmo del sol, la tierra y las estaciones. Pero en el siglo XIX, algo cambió para siempre. Máquinas colosales comenzaron a rugir, ciudades crecieron como monstruos de hierro y humo, y millones abandonaron el campo para encerrarse en fábricas. Todo en nombre del progreso. Nos enseñaron que fue una era de avances, de gloria, de evolución. Pero, ¿y si detrás de todo esto hubo algo más? ¿Y si la revolución industrial fue el primer gran experimento de control masivo? ¿Una conspiración diseñada para someter a la humanidad bajo engranajes, bancos y empresas invisibles? Prepárate para descubrir la verdad oculta de uno de los capítulos más oscuros y transformadores de nuestra historia, la revolución industrial. La revolución industrial fue uno de los eventos más transformadores de la historia de la humanidad. Ocurrida principalmente entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, marcó la transición de economías agrarias y artesanales hacia sistemas industriales mecanizados y urbanos. Esta transformación no solo cambió la forma en la que se producían bienes, sino también las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales del mundo. Aunque comenzó en Gran Bretaña, sus efectos se expandieron rápidamente por Europa, América del Norte y eventualmente al resto del planeta. Fue una época de invención, innovación y explotación a gran escala, tanto de recursos como de personas. Pero más allá de su historia oficial, muchos investigadores y teóricos han cuestionado si esta revolución fue realmente un proceso espontáneo o si estuvo cuidadosamente planeado por ciertos grupos de poder con fines ocultos. La revolución industrial es el término que se utiliza para describir el conjunto de cambios tecnológicos, económicos y sociales que ocurrieron desde aproximadamente 1760 hasta 1840 en su primera fase, y que se extendieron hasta bien entrado el siglo XIX en lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial. Este fenómeno implicó el paso de la producción manual a la mecanizada, la introducción de fábricas y nuevas fuentes de energía, como el vapor, y más adelante, la electricidad. La expansión del capitalismo industrial. El crecimiento urbano desmedido. La transformación del transporte, trenes, barcos a vapor. La creación de una nueva clase trabajadora y una burguesía industrial poderosa. Durante este periodo, se produjeron múltiples invenciones que transformaron radicalmente la forma de vida y de trabajo. La máquina de vapor, inventada por James Watt, fue el motor que impulsó fábricas, trenes y barcos. Su eficiencia permitió independizarse de los molinos hidráulicos o del trabajo animal. El telar mecánico transformó la industria textil, permitiendo la producción en masa de telas. Esto afectó particularmente a India, cuyas industrias artesanales colapsaron por la competencia británica. La locomotora. El ferrocarril revolucionó el transporte, facilitando el comercio, la expansión territorial y el movimiento masivo de personas. La siderurgia. El uso del alto horno y la producción de acero en masa permitió el crecimiento de industrias como la construcción, la naval y la militar. La química y la electricidad. En la segunda mitad del siglo XIX, se desarrollaron la industria química, colorantes, explosivos, fertilizantes, y el uso industrial de la electricidad, como la bombilla de Edison o el generador de Tesla. Aunque comenzó en Inglaterra, la revolución industrial se expandió rápidamente. Francia y Alemania adoptaron la industrialización, aunque con sus propias particularidades. En Estados Unidos, la revolución se ligó al crecimiento territorial, la esclavitud y el capitalismo extremo. En Japón, se produjo una rápida modernización durante la era Meiji, adoptando modelos occidentales. En colonias de África, Asia y América Latina, las potencias industrializadas impusieron economías extractivas y exportadoras, explotando recursos naturales y humanos para alimentar sus fábricas. El auge de las fábricas trajo consigo condiciones de vida muy duras para los trabajadores. Jornadas laborales de 14 a 16 horas. Salarios miserables. Condiciones insalubres en las fábricas.
trabajo infantil. Viviendas urbanas hacinadas y sin servicios básicos. A esto se sumó la falta de derechos laborales, lo que derivó en huelgas, protestas, la creación de sindicatos y, eventualmente, en los movimientos obreros socialistas y comunistas. Millones de campesinos dejaron el campo para convertirse en obreros industriales. Esta nueva clase social fue marginada, explotada y oprimida, pero también fue protagonista de luchas históricas por sus derechos. Los empresarios que se beneficiaron del nuevo modelo económico acumularon enormes riquezas y poder político. Se convirtieron en los nuevos dueños del mundo industrializado. La producción manual fue reemplazada por la producción en masa. El conocimiento ancestral de los artesanos perdió valor frente a las máquinas. La industrialización trajo consigo un crecimiento acelerado de las ciudades. Se crearon barrios obreros en condiciones de miseria. El transporte urbano comenzó a desarrollarse. Surgieron problemas de salud pública, contaminación y delincuencia. También nacieron movimientos culturales, artísticos y políticos urbanos. La revolución industrial no solo transformó la economía, también tuvo un impacto duradero en la educación, la ciencia y la cultura. Se impulsó la educación básica para crear trabajadores alfabetizados. Surgieron nuevas disciplinas científicas aplicadas a la industria. Aparecieron nuevos movimientos filosóficos como el positivismo y el materialismo histórico. También fue el contexto que vio nacer el marxismo y otras corrientes críticas del sistema capitalista. Fue el inicio de la crisis ambiental moderna. Deforestación acelerada. Contaminación del aire y del agua por fábricas. Explotación indiscriminada de minas y combustibles fósiles. Cambio en los patrones climáticos locales por la urbanización. La industrialización provocó reacciones ideológicas diversas. Defendía la libre empresa, la propiedad privada y el mínimo control del Estado. Criticaban las desigualdades del capitalismo y proponían la propiedad colectiva de los medios de producción. Marx y Engels fueron figuras clave. Rechazaba tanto al Estado como al capitalismo, y proponía una sociedad autogestionada. Fue la respuesta directa de los trabajadores, organizándose para exigir mejores condiciones laborales. A partir de 1870, se aceleraron aún más los avances. Electricidad y petróleo como nuevas fuentes de energía. Nacimiento de grandes corporaciones industriales. Producción en cadena, EG, el modelo de Ford en automóviles. Avances en telecomunicaciones, telégrafo, teléfono y radio. Expansión del imperialismo europeo buscando nuevos mercados y materias primas. Aunque los libros de historia presentan la revolución industrial como un fenómeno natural impulsado por la innovación, algunas teorías conspirativas sugieren que no fue un proceso espontáneo, sino planeado por élites financieras y políticas. Al destruir las formas de vida autosuficientes del campo y obligar a millones a depender de salarios para sobrevivir, las élites aseguraron una fuerza laboral obediente y manipulable. Al centralizar la producción en fábricas y grandes corporaciones, pequeños productores, campesinos y artesanos perdieron su independencia económica. La industrialización fue financiada por grandes bancos que se enriquecieron con préstamos a gobiernos, industrias y guerras provocadas por la competencia imperialista. Algunos teóricos aseguran que las condiciones laborales del siglo XIX eran una forma disfrazada de esclavitud moderna, aceptada por la población bajo la promesa del progreso. Se impuso una educación orientada a formar trabajadores sumisos, sin espíritu crítico. Muchos sistemas educativos del siglo XIX fueron diseñados por industriales. Se cree que incluso desde el siglo XIX había un plan para reemplazar la mano de obra humana por máquinas, lo que finalmente conduciría a una automatización total y al control absoluto de la sociedad por parte de unas pocas corporaciones. La revolución industrial del siglo XIX fue sin duda un parteaguas en la historia de la humanidad. Nos legó avances tecnológicos, progreso económico y mejoras en muchos aspectos de la vida. Pero también sembró las raíces de muchos de los problemas modernos: desigualdad, alienación, contaminación, sobreproducción y pérdida de valores humanos. Las teorías conspirativas nos invitan a cuestionar la narrativa oficial. ¿Fue realmente un proceso de liberación o una trampa cuidadosamente tendida por los poderosos? ¿Cuánto control tuvo el pueblo en su destino industrializado? Estas preguntas siguen más vigentes que nunca.